Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Siempre es muy linda la contigüidad con el noticiero que conducen Valeria San Pedro y Gustavo Tubi, con todo el equipo, con Brunetto, con los chicos que hacen música, con todos. Hoy está el estudio revolucionado porque ya está acá Abel Pintos y está con todos los artistas que lo acompañan y vamos a tener la posibilidad de, va a cantar, de escuchar además los conceptos de un hombre de talento que aúna al éxito la condición de buena persona, con valores. Y esto me parece que es un elemento de enorme importancia. Siempre, más allá del momento particular que viva un país, y en el contexto de un momento tan dramático como que vive la Argentina. Así que esa es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en El Corresponsal, que comienza, por supuesto, ya mismo con el editorial del día de la fecha. Hablaba ayer con unos colegas alemanes y me decían que están en Alemania, no que son corresponsales aquí, sino que están en Alemania. Y me decían, no podemos creer lo que está pasando en la República Argentina. Que es así, lo que está pasando con el presidente de la República, sus idas y vueltas, la tensión que genera las cosas que dice el presidente. Es así. Y me parece que esto marca el momento de lo que hoy vive la Argentina, y es un momento augural porque proyecta el futuro, que no es bueno si la Argentina no cambia y el presidente de la República no cambia. No sabemos qué le pasa al presidente de la República. Es más, no lo saben sus íntimos, no lo sabe su entorno. No entiende qué está pasando por su mente, qué proceso psíquico lo está afectando, que está complicando notablemente la gestión. En su entorno hay preocupación, en el entorno albertista, en el entorno kirchnerista hay furia. Cristina está muy enojada con el presidente de la República, pero les doy este dato, el presidente también está enojado con Cristina. Y esto es lo que está marcando la realidad del frente contra todos, en donde hay desconcierto, bronca y preocupación por una elección que viene complicada. Es importante analizar lo que ha pasado esta semana con el presidente en lo que hemos titulado este viaje de la mentira al ridículo. La mentira tiene que ver fundamentalmente con el Olivos Gate. El cumpleaños de Fabiola ha sido un torpedo que ha afectado la línea de flotación de la figura del presidente de la República. Y ese es un elemento muy delicado. El presidente lo sabe su entorno. Por eso lo que están buscando es ver cómo pueden desplazarlo, cómo pueden sacarlo de la atención pública. Y cada cosa que hace, el presidente la embarra más, la complica más, porque el tema no se arregla con una disculpa, que además es una disculpa ficticia. El presidente pidió disculpas porque apareció el video. Si no hubiese aparecido el video, no habría habido disculpas. Es muy útil y necesario leer el escrito que el presidente de la República le presentó al fiscal Ramiro González buscando su exculpación del delito que cometió en la fiesta. Él habla allí de que, bueno, como nadie se contagió, no cometió delito. Primer elemento que quiero marcar. El artículo 205 del Código Penal, que es el que estaba invocado en el decreto de necesidad y urgencia de julio del 2020, perdón este detalle técnico, pero es importante para que entendamos la falacia del argumento del presidente de la República, decía, ese
ese artículo fue tomado por el gobierno para decir, bueno, quien viole este artículo, la cuarentena, implica que quien no respete las normas habrá violado este artículo y va a tener un proceso penal. El artículo 205 dice que será penado con cárcel de meses a 2 años aquel que con sus conductas impidiera la observación, la puesta en marcha, el respeto de las normas tendientes a evitar la propagación de una pandemia. El presidente, en su presentación, dice, primer punto, como no hubo delito, como no hubo contagio, no hubo delito, y por lo tanto estoy culpado. El artículo 205 no dice eso. Llama la atención que un profesor de Derecho como el doctor Fernández ignore eso. Ustedes saben que el tema de la palabra en el derecho tiene un valor fundamental. El artículo 205 no es que dice será penado con 6 meses a 2 años de prisión quien no hubiera observado las medidas tendientes a impedir la distribución o la difusión de una pandemia y hubiera generado contagios. No dice nada. Es decir, la violación se produce independientemente de la existencia o no de contagios. El presidente violó una norma que además era invocada en el decreto que él firmó. Cometió un delito. Lo explican muy bien los abogados. Esto es como quien tiene un arma en forma ilegal. Si lo sorprenden, lo penan. Independientemente si utilizó el arma para cometer un robo, para asesinar a alguien, o no lo utilizó nunca. La tenencia ilegal de armas es un delito, independientemente de se use o no el arma. Acá pasa lo mismo. La inobservancia de las normas del decreto de necesidad y urgencia es un delito, independientemente si hubo contagiados o no. Alberto Fernández lo cometió. El segundo punto que utiliza el presidente de la República en su falacia, en un escrito que la información dice que redactó él mismo, es que las personas que estaban allí, que él mismo estaba exceptuado de cumplir el ASPO, que recuerden era el aislamiento social obligatorio, social preventivo obligatorio. El ASPO, nosotros también estábamos exceptuados del ASPO. Los periodistas, los que trabajamos aquí en Cámara, ¿para qué estábamos exceptuados? Para venir a trabajar. No para hacer una fiesta. Es decir, nosotros estábamos considerados, como el presidente de la República, personal esencial para cumplir con nuestras labores, no para hacer una fiesta. Si yo hubiera hecho una fiesta en mi casa, hubiera violado la norma y me estarían aplicando el Código Penal como corresponde. Esta es otra falacia del presidente. El ASPO, el personal esencial, era para cumplir con tareas esenciales. El presidente es personal esencial, para cumplir con sus tareas, no para festejar cumpleaños. Así que ustedes ven dos elementos que demuelen absolutamente en los fundamentos del presidente. Pero además hay un tercero que quiero marcar. Hay muchos, ¿no?, para ir demoliendo los argumentos del presidente. Con dos es suficiente. Pero hay un tercero porque dice, bueno, he cometido un acto que merece un reproche moral, pero no he violado el Código Penal. Ya hemos demostrado que violó el Código Penal. Ahora, fíjense, el presidente pone a la falta moral como un hecho secundario. Tremendo. Precisamente, el capital más importante de un líder es su capital moral. Si el presidente viola una ley, va preso. Si el presidente es un inmoral, carece de liderazgo. ¿Cómo gobierna un presidente sin liderazgo? Puede ser legal, puede tener legitimidad. Puede que por esas cosas de la Argentina, ¿vio? Como se dice en el poder, zafe. Pero de la inmoralidad no. Es decir, hay un presidente que se asume como un inmoral y poco le importa. Tremendo, ¿no?
Es impactante ver cómo el presidente, en esta poca apreciación de las cosas que dice, va demoliendo el prestigio de su figura, que ya no lo tiene. Y por lo tanto va complicando el ejercicio de su autoridad. Pero hubo más esta semana que demuestran esta situación realmente dramática de un presidente transformándose en una caricatura. Habló del hecho de violencia política absolutamente repudiable y que debe ser investigado hasta el final y rápidamente, que puso y todavía pone en riesgo la vida del diputado provincial Arias. Era un acto en un pueblo en el sudeste de Corrientes para las elecciones de mañana. El presidente dijo, bueno, el diputado, que está haciendo campaña, le contestó el hijo, diciendo, doctor Fernández, muestre más respeto por mi papá, que no participa, está acompañando una campaña, pero no es candidato a nada. Alberto Fernández dijo del candidato, mi papá no es candidato a nada. Tenga más respeto y entérese de lo que está pasando en su espacio. ¿Cómo el presidente de la República hace esto? ¿Cómo actúa de esta manera tan irresponsable? Que le quita, además, ya liderazgo no afuera, sino adentro de su espacio. Y lo transforma en una caricatura patética. Por supuesto, el presidente levantó el tuit y borró el comentario rápidamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y a esto agregó la defensa insólita que hizo de la profesora que en La Matanza maltrató a un alumno. No solamente que lo intentó adoctrinar, sino que lo maltrató de una manera que es inaceptable. El silencio de los gremios es escandaloso, ¿no? Escuché a algún dirigente gremial que las cosas que decía son una vergüenza. Y por eso la docencia está como la docencia. Son corresponsables muchos dirigentes gremiales, no todos, pero muchos son corresponsables de lo que está pasando con la docencia en la Argentina. Eso también nos deja sin futuro. El presidente, además, equivoca lo que pasó allí con un debate de una profesora que primero, además, desacredita a la educación pública. Dice, si tu papá tuviera 10 lucas, este es el lenguaje de la profesora, no te mandaría acá para que recibas esta porquería. Lo dijo una profesora que además fue integrante de los bloques políticos del Frente de Todos. No lo dijo nadie que pueda estar en contra del, que pueda ser tildado de tener vinculación con ideas contrarias a la educación pública que debemos defender hasta el último segundo. Pero esta es una profesora que supuestamente defiende la educación pública. Diciendo, no, acá no vendría, porque cuando dice, si tu papá tuviera 10 lucas para venir, te mandaría a una escuela privada, ¿qué está diciendo? No, este es un lugar donde no hay futuro para... No es un lugar para elegir. ¿No? Y te dan esta porquería. Tremendo, tremendo. Eso le hubiera dicho Macri o alguna mamita lo que le estuvieran diciendo. La profesora, además, dice Alberto Fernández, no, porque hay que trabajar con los chicos para sacarle de la cabeza esta idea. Le digo al doctor Fernández, profesor Fernández, ¿usted también cuando da clases busca convencer a sus alumnos que piensan distinto que usted de esta manera? Estamos en problema. Me costaría creer que usted, presidente, profesor Fernández, utiliza este método para debatir en su aula. No, eso no fue un debate. El debate hubiera dicho que la profesora podría haber dicho honestamente, yo tengo afinidad con el kirchnerismo, pero bueno, entiendo que hay otros que no, a ver vos qué pensás, porque hubiera sido eso sí un debate muy interesante. No lo fue. Porque además Alberto Fernández dice, bueno, le han metido en la cabeza esa idea que el peronismo en 70 años, tiene que ver con la pobreza. Bueno, el presidente Fernández, el peronismo es corresponsable de la pobreza en la Argentina. Los otros partidos políticos también. Pero el peronismo es corresponsable
de la pobreza en la Argentina. El peronismo gobernó la provincia de Buenos Aires 27 años, casi 28. Mire cómo está. Mire cómo está. Gobernó el país durante la mayor parte de la democracia. Miren cómo está. Cristina se fue con una cantidad enorme de pobres. Macri lo aumentó. Pero el peronismo es responsable de la pobreza en la Argentina. Su gobierno es responsable del aumento en la Argentina, más allá de la pandemia. Porque las empresas que se están yendo de la Argentina no se están yendo por la pandemia. Se están yendo por un gobierno como el suyo que no tiene otro rumbo que fracaso. Y además, por supuesto, el chico ayer habló acá con nosotros, impecable, un sentido común, dijo, yo aprendí, porque sí me di cuenta que algunas cosas estaba equivocada. ¿No es cierto? Pero veo como fíjense qué sensato, ¿no? Había cosas cuando él decía 37 años, no eran 27, ¿no? De gobernación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y del 89 al 15, salvo el interregno de la Alianza, tan malo, gobernó el peronismo. La maestra además le dijo que le iba a poner un 1. El chico dijo, yo, buen estudiante, y ya reprobé la materia. ¿Eso es debate? Estuvo más sensato el ministro de Educación, que por supuesto debe estar tratando de morderse la lengua y ver cómo de alguna manera enmienda su situación para no dejarlo al presidente en esta situación. Por eso digo, ¿qué le está pasando a Alberto Fernández? Porque lo que se está ocurriendo es que está vaciando su investidura de poder. Porque estas cosas no se solucionan aun cuando ganare la elección. Y esto lo quiero remarcar. Esta, digamos, demolición de la figura del presidente de la República, ustedes saben que del ridículo no se vuelve, lo deja sin ninguna posibilidad de nada. Y es patético. Porque la Argentina necesita un presidente con liderazgo primero moral. Alberto Fernández no lo tiene. Sin liderazgo moral, ¿usted cómo convoca a toda la fuerza del país, no solamente política, para enfrentar el enorme desafío de reconstruir la Argentina? Porque cuando usted tiene liderazgo moral, eso supera lo partidario. Siempre cuento algo que Perón aprendió que cometió muchísimos errores y fue corresponsable de gobiernos con componentes fascistas y autoritarios, pero eso es indiscutible. Cuando él volvió, ya le quedaba poca vida, lamentablemente, él y Balbín aprendieron. Y dijeron que estuvimos peleándonos 30 años. Miren al país que llegamos, en aquel momento en el cual uno ve los números de ese país con y dice, era Suiza. Y Perón, una de las cosas que hizo, llamó a todos los líderes de la oposición y les dijo, ustedes van a venir a la Casa de Gobierno, porque la tarea de reconstruir la Argentina es muy grande, no la puedo hacer yo solo. Necesitamos de todos, pero no de todos enunciativamente, de todos concretamente. Les dio un despacho en la Casa de Gobierno y les dijo, le ordenó a Vicente Solano Lima, que era el secretario general de la Presidencia, van a venir acá quincenalmente y usted le va a dar todos los papeles de la gestión y van a venir todos los ministros y le van a exponer a ellos, a los líderes de la oposición, cómo va su gestión, igual que a mí. Tenemos que estar todos los políticos trabajando en pos de solucionar los problemas del país. Esta es la realidad de la Argentina. Con estas conductas, el presidente Alberto Fernández claramente ha desistido de esto, porque ha renunciado a tener liderazgo moral. Y a través de esto ha hecho verdad una famosa frase de Nicolás Maquiavelo con la cual cierro. Dijo Maquiavelo en una de sus frases en El Príncipe, la política es el arte de engañar. Es lo que vemos a diario hace el presidente Alberto Fernández. Una artista
letra mayúscula, ¿eh? El amor en mi vida, su último. Qué linda canción, qué linda voz, qué linda... A ver, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Está todo el mundo revolucionado acá porque viniste. ¿Cómo te quieren? Son muy amables. Qué gran momento artístico y humano para vos. Sí, es cierto. Bueno, la música tiene la facultad de poder acompañarnos en las distintas etapas de la vida y de funcionar como funciona en mí, por lo menos hace ya muchos años, como una forma de poder contar y compartir con los demás todo lo que uno va viviendo en esas distintas etapas. Y cuando comencé este camino con mi familia y la llegada de Agustín, y yo me preguntaba de qué manera iba a responder la música de frente a los eventos, sin ningún lugar a dudas, más movilizantes para mí de los que haya experimentado en los años que llevo vividos. Y resultó de la misma forma en que lo venía haciendo desde siempre, y me siento muy feliz porque tener la oportunidad de vivir cosas sublimes a diario que me hacen sentir muy emocionado y poder contarlas a través de un canal también sublime y sutil y sensible para compartirlo con los demás, me hace sentir completo. Siempre me gusta hacerte esta pregunta. Cuando Raúl Lavie te descubrió cuando tenías 9 años cantando en el coro del colegio, ¿imaginaste esto? No, en absoluto, para nada. Sobre todo porque cuando yo tenía 13 años que conocí a Raúl, lo único que quería era encontrar la forma de cómo iba a poder encarar un camino en la vida que me permitiera cantar todos los días de la vida, todo el día, ¿no? O sea, yo quería encontrar la manera, yo me hacía ilusión con que la música pudiera funcionar para mí como funcionaba emocionalmente, pero también se pudiera convertir en mi tiempo completo, en mis estudios, en mi trabajo. Y al final sucedió eso, pero y mucho más. Entonces, todo lo que pudiera llegar a suceder, si yo encontraba la manera de lograr eso, no me lo imaginaba. No tenía idea de que todo lo que he vivido hasta el día de hoy podía suceder dedicándose uno a lo que ama y dedicándose uno a la música específicamente. Ese gran tenor de ópera, Jonas Kaufmann, dijo el otro día, ustedes no saben qué felicidad de la vida es cantar. Y te escucho y recuerdo esas palabras. Bueno, también hace unos años me gusta esa frase porque me hizo recordar a una vez que Plácido Domingo, a quien admiro mucho, le preguntaron si era cierto que él era multimillonario, ¿no? Y él dijo que sí y que lo era y que se sentía muy orgulloso porque había logrado toda su fortuna y todo lo que había buscado en la vida con 2 cuerdas vocales y sin hacerle daño a nadie. Me pareció fantástica la respuesta. ¿Qué fue haber tenido el COVID para vos, Abel? ¿Cómo? ¿Qué fue haber tenido el COVID, haber padecido el COVID? Bueno, fue un proceso completamente distinto de lo que yo me imaginaba. A ver, porque en el medio de la información o desinformación o demasiada información ya uno no sabe, pero sobre todo de frente a algo tan nuevo para toda la humanidad, uno iba sacando sus propias conclusiones y haciéndose un poco una película, ¿no? Pero la realidad es que cuando lo transitamos, yo no sé, yo nunca había sentido algo similar en el cuerpo, digamos. Y eso que lo transitamos bien, digo, no tuvimos que llegar a ninguna situación extrema. Me encontré muy acompañado de contenido por una doctora que a través de la obra social me pusieron a disposición y me iba llamando todos los días, preguntándome, quitándome el millón de dudas que tenía por minuto. Y en algún momento le expresé que yo realmente me sentía muy mal y que si eso no tenía que ir a hacerlo ver a alguna sala o algo. Y ella me impactó mucho lo que me respondió cuando me dijo, si estás hablando de esta manera conmigo de lo que estás sintiendo, estás bien. O sea, la gente que tiene que finalmente ir a un hospital realmente está muy mal, ya en un cuadro muy grave, y me impactó. Yo no sabía que podía ser tan grave, pero la realidad es que lo transité dentro de todo bien, no me quedaron secuelas de alguna forma. Sí, toda la sintomatología, viste, perdí el gusto, el olfato, pero a los pocos días de que me dieron el alta, digamos, del aislamiento,
ya había recuperado y el post no fue un problema. ¿Te cambió algo o no tu visión, no de la realidad, de la vida? A ver, decir, epa, ahí tuve algo que lo pasé bien, pero pudo haber sido riesgoso para mí. Y en algún momento se me llenaron los bolsillos de preguntas, por no decirlo de una forma. Pero en algún momento sí, pero porque, insisto, seguramente, o lo pienso hoy con el diario del lunes, y debe tener que ver con eso, con que no tenés información realmente y no tenés parámetros, ¿sabes? Con qué compararlos. Claro. Y en la experiencia personal, y tampoco hablaba por teléfono con amigos y familiares que lo habían tenido también, y todos te cuentan una versión distinta, ¿viste? Y todos lo sintieron y lo vivieron de una forma distinta. Bueno, también teniendo a mis hijos, ¿viste? Yo me considero un ser saludable y soy joven y me siento fuerte, pero por momentos la energía era muy baja y, Claro. bueno, eso me hacía mis preguntas, sí. En las cuerdas vocales, la respiración, ¿algún temor que tuvieras que te haya dejado, que te hubiera No. generado alguna cuestión? No. No, para nada. Qué bueno. Durante esos días no canté. Qué difícil. Por no forzarme, sin sentido, pero pocos días después, yo creo que una semana después de que tuve el alta del aislamiento, me empecé a poner de a prueba poquito y no hubo ninguna cosa rara. ¿Vas a completar la escuela secundaria? Estoy en eso. Empecé, como sabía que iba a suceder, complicado, porque con la primera mesa de exámenes que tenía ya no pude cumplir porque justo fue en el medio, me agarró esto que cuando tengo que empezar a cumplir con el aislamiento, dije, bueno, voy a aprovechar para estudiar. Y realmente me sentía tan mal que no me daba ni para sentarme acá. No podía concentrarme en lo que tenía que leer y tal. Y ya después, al poquito tiempo se editó el disco, empecé con la gira promocional, así que a la primera mesa no llegué, pero no tenía expectativas tampoco. Sabía que esto es algo que ya viví en otras intenciones anteriores de terminar el secundario. Pero ahora estás la firme. diferencia es que sí, estoy firme y no tengo apuro, así que lo voy a hacer como pueda, pero lo voy a terminar. Es muy importante que lo hayas hecho público. ¿Por qué sentiste esta necesidad hoy? Te podés imaginar que un ídolo como vos, con conductas como esta, genera un mensaje para mucha gente joven. En realidad, porque me hace mucha ilusión y también pasó un poco casi sin darme cuenta, porque en redes sociales yo comparto muchas cosas de alguna forma cotidianas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, pero sin embargo no me gusta recomendar libros. Entonces, cuando estoy leyendo algo, le saco una foto al libro que estoy leyendo y lo publico, ¿no? Además porque me gusta la posibilidad de que la literatura, que es una herramienta cultural que está sufriendo mucho, digamos, el mercado de la literatura, poder acompañar de alguna manera y que la gente sepa qué autor acaba de sacar qué libro y tal. Pero no me gusta recomendar, sí compartir. De la misma forma en que comparto los libros que leo, quise compartir esto porque me hace mucha ilusión y de repente me encontré con que había tomado una repercusión muy interesante. ¿Qué es para vos la escuela? Porque, en definitiva, el lugar donde podés mostrar tu talento primariamente es en ese coro escolar. ¿Qué es para vos la escuela? Sí, bueno, fue un espacio muy importante y sobre todo fue el desafío más grande que tuve en toda mi carrera como cantante, porque aquel público era un público que me conocía muy bien, que creía muy poco en mí, porque eran mis propios compañeros y entonces éramos todos niños. En nuestras mentes de niños sería difícil comprender de si yo lo estaba tomando en serio. Éramos seres también muy vergonzosos, entonces me cargaban, ¿viste? Sin embargo, cuando en los ensayos y todo esto, y el día que canté, finalmente, el silencio que se hizo, no fue tan cerrado el aplauso duró muy poquito, fue más de compromiso, pero el silencio lo fue todo para mí. Y hoy, en retrospectiva, lo valoro mucho, porque hoy también cuando voy a dar conciertos y el público sí aplaude mucho, en esos silencios que se generan también de atención de parte del público a lo que estoy diciendo y a cómo lo estoy diciendo y lo que estoy sintiendo mientras lo digo, vuelvo un poco a aquel silencio primero de mis compañeros. Porque a los niños a esa edad en el colegio algo nos tiene que llamar demasiado la atención o tenemos que respetar mucho algo para hacernos a silencio. Y fue la forma de sentir su apoyo y su compañía. Al día de hoy
sé que algunos de aquellos niños que eran niños siguen mi música y escuchan mis canciones con sus hijos y es un regalo muy lindo de la vida. ¿Qué fue la llegada de Agustín a tu vida y a la de tu futura esposa Mora? Una experiencia en mi caso que sin ningún lugar a dudas no estaba ni cerca y no estoy ni cerca de poder comparar con nada verdaderamente. Fue también ponerme a mí en otro lugar, ¿no? Quitarme de todos los primeros planos en los que yo me tenía a mí mismo y con absoluta felicidad. Y para Mora también, por supuesto. Nos sentimos muy felices con su llegada, además porque lo deseábamos, lo esperábamos con muchas ansias y con mucho amor, y cuando nos enteramos de que iba a suceder, fue una felicidad enorme. También todo esto que sucedió el año pasado, de tener que estar en casa, la cuarentena, todo esto, el encierro, bueno, me permitió a mí vivir segundo a segundo ese proceso, que de otra manera tal vez no lo hubiese experimentado, y verdaderamente fue mágico. En este contexto, ¿no? Dijiste algo muy interesante, ¿no? El centro de la atención pasó a Agustín. ¿Cómo es manejar el ego, la centralidad, la vanidad, ¿no? Para un artista de tu talento y una persona de tus valores? Yo no sé si verdaderamente uno puede tener la objetividad necesaria como para poder controlar su ego y sus vanidades. Por eso siempre me sirvo mucho de lo que me vuelve de los demás, ¿verdad? Porque de alguna forma he aprendido a considerar que lo que los demás cómo los demás se relacionan con vos habla mucho también de vos, ¿viste? Entonces me ocupo mucho de prestar atención a cómo resultan las distintas situaciones con las distintas personas, sobre todo las que conviven en situaciones muy cotidianas conmigo. Pido mucho a las personas que están más cerca, a mi intimidad, pido mucho que me llamen la atención si me ven angustiado por mis propios cambios que yo no pudiera advertir, ¿verdad? Si me ven demasiado estresado. El estrés nunca es un buen síntoma de nada, ¿no? No me gusta perder el eje, en definitiva, pero claramente entiendo que uno lo va perdiendo, se va corriendo, va volviendo. No sé cómo se hace verdaderamente, pero sí por lo menos sé cómo se intenciona trabajarlo y tratar de estar lo más atento posible. ¿Qué fue la experiencia de cantar en la boda de Messi? Fue muy linda porque, lógicamente, hasta que llegué a ese momento yo estaba sabiendo que iba a formar parte de un evento donde los ojos del mundo entero estaban depositados ahí, ¿no? Entiendo la figura que es Lionel, sabía que Antonella tenía una conexión muy linda con mi música, todo aquello funcionaba de esa forma en mi mente, pero cuando empecé a cantar y pude verlos, me encontré con dos jovencitos encantadores, sencillos, todo el clima que se había formado. Vuelvo a lo que digo, ¿no? Las cosas que hablan de cómo uno se maneja, porque ellos son tan sencillos que aunque la sala estaba llena de estrellas del mundo del deporte, también estaba llena de su propia familia y tal, y el clima era de una sensibilidad y una sencillez absoluta. Y entonces me gustó, me hizo sentir a gusto poder cantar para ellos, porque sentí estar cantando para las personas y no para las celebridades, ¿no? ¿Y qué te dijeron después que cantaste? Bueno, me invitaron a través de la gente que organizaba a que fuera a la fiesta. Entonces yo decliné y le dije a la producción lo mismo que les dije a ellos. Entonces ellos me llamaron a conocerme. Nos encontramos en uno de los pisos del hotel donde celebraron todo su encuentro. Y ahí les dije, les agradezco mucho, pero yo no me siento amigo de ustedes y considero que estos momentos deben ser de mucha intimidad y de mucho cariño, y no quisiera, bueno, no sé, no me parece. Y ellos me dijeron, bueno, te agradecemos por la sinceridad. Y le dije, ojalá el día de mañana la vida nos haga muy amigos, pero en este momento no, les agradezco, fue un privilegio para mí, un honor. Y ellos me agradecieron también, me dijeron que lo habían vivido con mucha emoción, y ahí quedó todo. Fue muy conmovedor verte conmovido en el programa de Andy cuando recordaste algunas pérdidas de la pandemia. Sí, bueno, lo que sucedió ese día fue que nos propusieron este ejercicio de mirar el fuego y pensar en un momento al que regresaríamos unas horas de nuestro pasado. Y la verdad es que
lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de una amiga en la que pienso desde hace muchos años, pero que nunca había verbalizado. O sea, yo nunca había hablado de esto prácticamente. No sé, no recuerdo siquiera si lo había hablado con alguien cercano a mí. Estoy casi seguro de que no. Y de repente no pude. Con esa imagen empecé a sentir una angustia. Quise buscar otros momentos y ya no pude. Y fue muy conmovedor, no lo sé, fue muy conmovedor. Después, pasado el programa, seguí pensando en todo aquello y me siento muy liberado. Evidentemente era algo que necesitaba aflorar y ahora puedo relacionarme de otra manera con aquellos recuerdos y con lo vivido con aquella querida amiga de mi infancia. ¿Perdiste muchas cosas en la pandemia? Bueno, yo creo que perdimos muchas más cosas de las que podamos mencionar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que sentí durante toda la pandemia o durante todo el encierro de la pandemia, porque en definitiva la pandemia aquí está todavía, ¿no? Dios quiera controlándose un poco más, pero lo que yo sentí fue mucha incertidumbre, ¿sabes? Y normalmente no soy un hombre que sienta miedo, pero me generan miedo las cosas que me generan mucha incertidumbre, cuando no sé con qué cartas voy a jugar, ¿verdad? ¿Lo superaste o todavía lo tenés? No, lo superé bastante, sí. ¿Te vas a casar? Sí, me voy a casar pronto. ¿Y va a cantar Jairo? Sí, iba a cantar Jairo. Nos hacía ilusión y aceptó, encantado. A Jairo lo conozco ya hace muchos años y siempre fue muy, muy amable conmigo, muy cariñoso, es un ser muy sensible. Pero bueno, aún así cuando aceptó este deseo nuestro, me afectó de una manera muy especial, porque no deja de ser un artista al que admiramos mucho, al que escuchamos, sobre todo los domingos en casa. Desde la mañana temprano y hasta la hora del mediodía solemos poner su música y escuchar sus discos. Así que va a ser especial que esté ahí. Vas a armar una familia, ¿no? Al margen de que lo que ya tenés. Sí. ¿Qué país imaginas para tus hijos? No sé qué país imagino, pero verdaderamente cuando pienso en ellos y en su futuro y en el rol que yo pueda jugar en el armado de su vida, trato de hacerme foco sobre todo en eso, en pensar de qué manera voy a poder darle herramientas, porque yo hice un camino muy lindo en la música y tengo muy lindos recuerdos en general de mi niñez, mi adolescencia, el comienzo de ser adulto. Fue un camino muy amable y muy lindo, pero la realidad es que lo hice con herramientas demasiado intuitivas, ¿no? Quiero decir, al día de hoy recién estoy empezando a estudiar música, ¿no? Así como estoy estudiando el secundario que hablábamos antes. Y me doy cuenta de que muchas cosas hubiesen sido no más sencillas, pero hubiese podido trabajarlas con mayor naturalidad todavía, porque los estudios dan eso, dan herramientas. Y entonces, en definitiva, con herramientas uno puede crearse oportunidades, y las oportunidades son todo, ¿no? Después está en cómo cada quien las va a aprovechar. Pero yo lo que deseo es que ellos tengan oportunidades, que yo tenga la posibilidad de poner junto con Mora todas las herramientas que podamos en sus manos, pero que esas herramientas le ayuden a generar oportunidades. Y luego tendrán su camino a recorrer. Ahora, ¿qué país o qué mundo, ¿no? En este momento va a ser el de su tiempo de adultos? No lo sé. ¿Cómo vivís el país de hoy? Y no te pido una definición política. Lo que representa hoy para la gente, lo que vos ves, porque efectivamente, como ustedes ven, Abel no vive en una burbuja, vos hablas con gente. ¿Qué te transmite hoy este presente de la Argentina? Yo pienso que todo esto de la pandemia ha venido a sensibilizarnos todavía mucho más, ¿no? Y eso pone todavía justamente más sensible nuestra relación con la política, con lo que sucede en los escenarios políticos, digamos. Con lo que deseamos, con lo que necesitamos y con lo que sentimos que viene o que puede llegar a venir, ¿no? O que nos llega. Entonces lo que quiero decir con esto es que por momentos el hecho de que ya previo a esto veníamos en una dificultad, por decirlo de alguna manera, de debatir, de compartir y los ideales y la forma de cada uno de ver las cosas y
de encontrar espacios en común, por momentos me da temor de que toda esta sensibilidad extra que tenemos ahora, y también, vuelvo a lo anterior, a las incertidumbres, no sumen a eso, sino que, que sumen a eso, que eso se siga poniendo cada vez más frágil o cada vez más difícil de lograr. Y eso realmente me preocupa porque la verdad es que las dirigencias políticas van cambiando, ¿no? Porque, digo, los turnos políticos de alguna manera van cambiando, han ido cambiando a lo largo de la historia, y es lógico que suceda de esa forma. El punto es que luego los que no vamos a ocupar cargos y queremos crecer en cada uno en lo suyo, tenemos que poder encontrar la forma con nuestro vecino y con las personas que vemos a diario, ¿no? Con los que sí tenemos a mano. Tenemos que poder encontrar la forma de poder hablar y no tener miedo, ¿viste? Que hoy por momentos se tenga miedo de hablar con un amigo de política por no terminar en un mal momento, no me parece saludable, ¿viste? ¿Qué pasa? Sí, pasa, por supuesto que pasa, sí. Vieron ustedes qué placer hablar con Abel Pintos, ¿no? No solamente el artista que es, la persona que es, alguien que vive la realidad. Tenemos que ir a la pausa, podríamos seguir hablando horas, ¿eh? Ahora vamos a disfrutamos de su pensamiento, de su sensibilidad. Vamos a disfrutar de su arte en un momentito. No se vaya, por favor. Abel Pintos acá en El Corresponsal. Oye, Abel Pintos, ¿eh? No lo pierdan, ¿eh? Ahí está, ¿eh? El amor en mi vida, qué lindo título. Gracias. ¿Cuándo son tus actuaciones? Ahora que vamos volviendo de a poco a la normalidad. En octubre comienza la gira del disco en el Movistar Arena de acá de Ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos 8 funciones agotadas y el martes de esta semana, que comienza, ahora unos días, a las 12 del mediodía salen a venta 4 funciones nuevas para el 20, 21, 23 y 24 de octubre. Va a ser un éxito. Bueno, gracias. Canta en El Corresponsal y en TN el señor Abel Pintos. Gracias. Alfredo Hernández es mi compañero aquí en el piano. Muchas gracias, Freddy. Ahora y en 100 años más, las cosas van a ser igual. Ahora preguntan por qué te quiero, lo mismo que ayer. No van a entender, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora. Ahora preguntan por qué te quiero, los mismos que ayer. No entienden, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora y en 100 años más, ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora pongo a Dios como testigo, ahora bendigo este amor, ahora.
que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora bendigo este amor. Bendigo este amor ahora. Gracias, gracias. Gracias. Bravo. Gracias. Gracias. Abel Pintos, vamos, sé que ya seguimos. Perfecto, hasta acá llegamos. Ya vi Historias para no dormir con Ricardo Canaletti y Mario Marquich, ¿no? Y una frase en esta noche mágica que hemos vivido con Abel Pintos, ¿no? Hay una frase de Shakespeare que dice: donde mueren las palabras comienza la música. Y donde comienza la música, vive la paz y reina la armonía. Algo de lo cual la Argentina tiene absoluta necesidad. Los espero el próximo sábado en el Corresponsal. Bella noche, sigan en TN.